programa Diálogo Profesional América. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Hola, ¿qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, antes que nada, siempre gracias por tenerme en cuenta, por la invitación, este programa tan prestigioso de Latinoamérica. Así que, bueno, muchas gracias. Un honor estar acá. Gracias. Bien, hoy vamos a hablar sobre la gestión de equipos multiculturales. A veces manejar los equipos humanos es un tema complicado, a veces relacionarse y ir por la misma vía, qué complicado es en las empresas. A veces uno toma para la izquierda, otro para el centro, otra para la derecha y tal vez otro retroceda. ¿Qué opinas? Así es, así es. Bueno, hay una frase muy famosa que dice que la cultura se come la estrategia en el desayuno de Peter Drucker, y creo que eso resume un poco esto que traes, Víctor, y es la importancia de trabajar y de gestionar la cultura organizacional, que básicamente es lo que se hace a través de las personas que trabajan en la organización, porque son las personas las que terminan eh, prestando el servicio final o generando ese producto final que llega al cliente. Y eso se logra, un equipo sólido se logra a través de la cultura organizacional. Y hoy por hoy, digamos, en el 2025, tenemos que hablar indefectiblemente de multiculturalidad, de globalidad. Son temas que sí o sí están sobre la mesa, como inteligencia artificial o tecnología. Entonces, hoy poder gestionar equipos de cualquier parte del mundo con la proliferación del trabajo remoto, híbrido, es fundamental, por lo cual creemos que este es uno de los temas más importantes, por eso lo quisimos traer a esta instancia. Ahora, Paula, definitivamente vivimos ahora en un mundo digital donde las distancias están más cortas que nunca. Nos podemos conectar por estos medios como el Zoom, como el Google Meet, etcétera, etcétera, el WhatsApp. Entonces, podemos tranquilamente compartir opiniones y organizarnos. Ahora, en algún momento estaba solicitando la garantía de un equipo. Entonces yo llamo para solicitar la garantía y me ponen a un nicaragüense o salvadoreño. Entonces imagínate para que me dé las instrucciones. ¿Cómo manejar estos equipos de varias nacionalidades? Bueno, un poco hoy esto es justamente el tema. No sé si te parece, puedo ir compartiendo ya la presentación, Sí, una así preguntita vamos. más y para ir Sí, compartiendo. ah, Hasta ok. ahí, ¿cuál sería tu opinión de esos equipos multiculturales de varios países? No, bueno, justamente de esto se trata, digamos, lo que hoy traemos, porque lo que básicamente lo que tenemos que lograr, digamos, como conclusión y un spoileo de lo que vamos a hablar, es poder gestionar las barreras culturales. Eh, que ese equipo, que además tiene que ser un equipo sólido, que no solamente hay diferentes lenguajes, diferentes idiosincrasias, diferentes culturas, diferentes creencias, hasta la forma de hablar, ¿no? Yo siempre comparo a los argentinos con el resto de Latinoamérica. Nos pasa que nosotros hablamos muy rápido, yo puntualmente hablo muy rápido. Entonces, ¿cómo podemos consolidar ese equipo? ¿Cómo podemos consolidar un equipo con todas estas diferencias que hasta, no sé, la velocidad del diálogo es diferente, ¿no? Entonces, bueno, me encanta la palabra diálogo que tiene tu programa también, ¿no? Porque es mucho más profundo que conversación, que hablar o lo que sea. Entonces digo, ¿cómo lograr ese? Porque, digamos, el desafío es que ese equipo sea sólido, que esté alineado, que tenga la misma cultura, que esté motivado, que esté comprometido, aún con todas esas diferencias culturales, de idioma, porque muchas veces ni siquiera es el mismo idioma, ¿sí? De idioma, de idiosincrasias, bueno, lo que decía recién también de culturas, incluso de religiones, ¿no? Hay países que son mucho más religiosos, otros no, o que abogan por alguna religión particular. Entonces, ¿cómo rompemos todas esas barreras que no deberían ser barreras, pero incluso podemos tomarlas hasta como una oportunidad, ¿no? Entonces, hay muchas estrategias para lograr eso, que bueno, un poco vamos a charlar ahora. Es posible, no es fácil, pero es posible y además es necesario. Muy bien, ahora ustedes tienen ya un casi flamante presidente, Javier Milei. Y desde lo que veo acá, ¿no?
es que es un hombre que trata de unir a los argentinos y veo que tiene un carisma, ¿no? O un aura carismática donde vemos que se abraza con el uno, con el otro, trata de impulsar sus proyectos. Ahora, un ejemplo, en ese equipo o ese tipo de equipo humano, ¿qué más faltaría? ¿Qué tú le dirías, un ejemplo, a ese equipo trabajador en el área gubernamental para que se integre? ¿Qué tú crees que le faltaría? Si te tuviera que decir algo, yo creo que, bueno, resultados, a veces los resultados mandan, ¿no? Yo tenía mucha desconfianza al principio, no voy a mentir, pero la realidad es que creo que el plan, por lo menos económico, es infalible por los resultados que tenemos hasta el momento. Y también temí mucho justamente por eso, porque también tiene una personalidad muy, muy marcada, un liderazgo que yo pensé en algún momento que podía jugar en contra del equipo. Sin embargo, sería algo que yo, si tuviera que destacar de él como líder, es su claridad de objetivos, que a mí me impresiona la claridad de objetivos que tiene, me impresiona. Eh, Creo que nunca vi algo así, o sea, creo que el éxito de la gestión va por ahí. Tiene claro el objetivo, entonces puso a las personas idóneas para ese objetivo, ¿sí? Bueno, a mí me dolió mucho lo personal cuando se fue Diana Mondino del equipo, aunque entiendo también las razones, ¿no? Pero creo que ahí a lo mejor podría haber habido algo de flexibilidad con otro tipo de diálogo. También creo que la figura de la vicepresidenta está un poco desdibujada, que no debería ser así. Entonces, por ahí que tiene más que ver con, si se quiere, lo blando, las habilidades blandas o lo humano, pero sin embargo creo que todo lo que hace es porque tiene un plan y porque tiene un objetivo. Pero todo, aún las cosas que yo considero que pueden llegar a ser fallas a nivel liderazgo, pero entiendo que tiene un objetivo que manda, digamos, su objetivo manda y todo eso que va pasando en el camino es en función de sus objetivos. Ahora yo creo que si lo llevo o lo traspolo en el ámbito de las empresas, me parece que ese objetivo no puede ser a costa de cualquier cosa. Tiene que haber grises en algún momento. Entiendo su claridad de objetivo, entiendo su personalidad, entiendo que creo que lo que ha hecho exitoso el plan. Sin embargo, creo que hay momentos que requieren una dosis de flexibilidad. Sí, pero has Más dicho cuando hablamos de personas. has dicho algo muy acertado, que lo has analizado muy bien, que es el tema que de estos grupos humanos, incluso de diversas nacionalidades, cada uno al tener claro esos objetivos, saben hacia dónde caminar. Pero si esos objetivos no están claros, se pierden definitivamente. Dicho esto, Paula, ya tienes acceso para poder compartir. Iniciamos la ponencia. Excelente, muchas gracias. Bueno, hermosa la introducción, como siempre, muchas gracias, siempre tan cálida en nuestras conversaciones, Víctor. Eh, y hoy traer este tema de nuevo, lo que es cómo gestionamos, cómo lideramos. Gestión yo creo que implica a veces un poco más que el liderazgo, ¿sí? Porque podemos hablar del liderazgo de equipos multiculturales. Sin embargo, por ahí el término gestión, o por lo menos a mi criterio, es bastante más abarcativo porque hablamos de una serie de herramientas que tienen que ver, que tienen que disponer cada una de las empresas para poder lograr, entre otras cosas, entre otras herramientas, es el liderazgo, ¿no? Tanto el liderazgo de la dirección como de los mandos medios, que no es menor. Y hoy vamos a ver algunas claves, ¿sí? O vamos a tratar de dilucidar algunas claves para lograr ese éxito cuando estamos liderando equipos o cuando estamos gestionando empresas que tienen actualmente objetivos, como hablábamos recién, internacionales, o sea, que traspasan las fronteras geográficas de los países en los que estamos actualmente, lo cual no sería difícil pensarlo, ya que yo digo, todas las empresas son internacionales, aún sin estar exportando o importando, no todas las empresas somos, perdón, desde PM Consultor Empresarial también consideramos que somos una empresa que también creemos que somos internacionales desde el momento
en que automáticamente con la digitalización, con la globalización, competimos de manera automática con cualquier consultor, en nuestro caso de Latinoamérica, incluso del mundo, porque hoy todos tenemos acceso por el tipo de servicio que tenemos nosotros y además los productos también a productos y a servicios de todo el mundo. ¿Sí? Muy fácil acceso. Entonces, aunque no querramos, estamos compitiendo a nivel mundial con otras empresas. Por lo cual, hoy pensarnos de manera internacional es fundamental. Y esto nos trae también cómo gestionamos equipos en este caso, ¿sí? Que muchas veces la gestión de equipos no solamente tiene que ver con nuestros equipos, los liderazgos de nuestros equipos en nuestras empresas, sino también podemos hablar de proveedores o podemos hablar de clientes, ¿sí? Porque muchas veces esos vínculos o esas relaciones también requiere un liderazgo, ¿sí? Un liderazgo interpersonal, un liderazgo que tiene que ver con la gestión también, ¿no? De ese vínculo. Entonces, el objetivo principal que podemos sacar, o me gustaría que saliera hoy de este encuentro, sería que podamos comprender, ¿sí? A nivel general, la importancia de hacer una gestión que sea efectiva, por supuesto, logrando los objetivos de equipos de diferentes culturas, ¿sí? En el contexto de negocios, por supuesto, internacionales, que fuera lo que les mencionaba recién. Y acá dejo una frase de Eduardo Galeano que me encanta, que dice que lo mejor que el mundo tiene está en los muchos mundos que el mundo tiene, ¿sí? Como, bueno, ahí empezamos un poco este concepto. Y cuando hablamos de multicultural también, si bien lo enfocamos a esto que decía recién de negocios internacionales, perdón, también podemos estar trabajando con muchas culturas dentro de mi propio país, ¿sí? O de mismo Latinoamérica. Entonces va mucho más profundo la interculturalidad que solamente hablar de diferentes países, ¿bien? Entonces, ¿cuál es la importancia de tener equipos diversos en un mundo globalizado? ¿Sí? Por lo cual, ya hace un tiempo que se viene hablando y son temas que están en tendencia, que es la diversidad. El poder tener equipos diversos, lejos de ser una barrera o lejos de ser una amenaza, es una gran oportunidad que tenemos los líderes y los dueños de empresa, porque nos hace tener una empresa mucho más rica en cuanto a las diferencias de visiones. Entonces, la clave en este caso no solamente es fomentar y estimular ese tipo de equipos diversos a los fines de que nos enriquezcan los resultados, ¿sí? La gestión. Entonces, primero cuando estamos hablando, como le decimos recién, de mercados globalizados, ¿sí? Porque la globalización eh, ya rompió todas las barreras geográficas, ya lo hemos mencionado, y creó mercados que están interconectados con todo el mundo, ¿sí? Nosotros hoy podemos hablar con un proveedor o con un cliente de cualquier parte del mundo de manera automática, al igual que hablo con mi vecino. O sea, yo tengo la misma posibilidad de hablar con mi vecino de hablar con alguien que está en África, ¿sí? Lo puedo hacer en el mismo momento e incluso con la misma calidad de conversación, porque hoy prácticamente la barrera digital, digamos, no es una barrera, ¿no? Mucho menos, sino que nos ha abierto una posibilidad de diálogo, de conversación y de contacto que es absoluta. Entonces no implica hoy una barrera lo tecnológico. Nos podemos hablar como si lo tuviéramos al frente, o sea, casi con la misma calidad que una conversación presencial, ¿no? Y una negociación también. Entonces, las empresas ya no compiten solo a nivel local nacional, sino que enfrentan esta competencia global que recién les mencionaba. Por lo cual esto, ¿no? Tener en claro que indefectiblemente todos estamos inmersos en un mercado globalizado y tenemos competencia a nivel mundial. Culturalmente diversos, ¿sí? ¿Por qué hablamos de diversidad cultural? Porque tiene que ver con todas las culturas que hay dentro de un entorno organizacional, aún, como le decía recién, dentro de mi propio país, ¿sí? Porque hoy podemos hablar diferencias de culturas, diferencias de religiones, que también lo mencionamos recién, diferencias de creencias, diferencias de todo eso hoy al estar mucho más abierto también, tenemos todo mucha más información, hace que podamos, que indefectiblemente también estemos lidiando de alguna manera con la diversidad, ¿sí? Lidiando, lo cual deberíamos convertir en una oportunidad, insisto, o verlo como una oportunidad, pero
el tener una gran cantidad de información y poder tener equipos, como les decimos recién, como clientes y proveedores de cualquier parte del mundo, también hace que automáticamente nuestros equipos remotos indefectiblemente sean multiculturales. No solamente por la diferencia de los orígenes, ¿sí? Lo cual esto nos va a aportar una perspectiva muy diferente, experiencias diferentes y por supuesto también eso nos va a traer tipos de habilidades diferentes, ¿bien? Todo esto hace a la diversidad cultural. Luego, otro concepto fundamental que tenemos que hablar es la adaptación a diferentes contextos, que es una habilidad que indefectiblemente nuestra empresa tiene que adquirir, ¿sí? Nosotros como líderes de empresa y por supuesto transmitirla a nuestros equipos porque tiene que ser parte de la cultura, ¿sí? Hoy hablar de internacionalización y adaptación al cambio, al igual que hablar de inteligencia artificial o de tecnología, son temas que sí o sí están sobre la mesa. Entonces, cuando nosotros hablamos de adaptación a diferentes contextos, es porque en este entorno globalizado, las empresas sí o sí tienen que tener una gran gama de contextos culturales, legales y económicos. ¿Sí? Bueno, recién justo también trajimos el caso de Javier Milei, de su forma de liderazgo, ¿sí? En cada uno de... Imagínense que también la política es algo que sí o sí nos atraviesa, porque está dentro de nuestro contexto, entonces yo puedo tener que entender cómo, como Argentina, por ejemplo, cuál es mi contexto socioeconómico, ¿sí? Qué tipos de política está adoptando en este caso Javier Milei y cómo eso me puede favorecer o no a esa diversidad cultural, ¿sí? En el caso, bueno, de Javier sabemos que tiene una ideología libertaria, ¿sí? Y que estimula sin lugar a dudas la importación y la exportación en otros países, por lo cual a la multiculturalidad claramente hoy nuestro gobierno la beneficia. Los equipos diversos que están mucho mejor equipados para comprender esta diversidad, para comprender la velocidad de los cambios, ¿sí? Porque al ser diversos, automáticamente estamos en contacto con diferentes visiones y eso nos hace sí o sí que estemos todo el tiempo en contextos de cambio, ¿sí? O al menos diferentes visiones. De esa manera vamos a poder responder de manera más eficaz a pequeñas diferencias que pueda haber en el mercado porque yo ya estoy trabajando internamente con equipos diversos y multiculturales, ¿bien? Y eso también me va a hacer que me pueda adaptar mucho más rápidamente a diferentes entornos comerciales. Por lo cual piensen, fíjense, si en algún momento alguien pensó que la multiculturalidad era una barrera, fíjense todo lo positivo y la gran oportunidad que implica tener en mi equipo o ya estar gestionando equipos multiculturales, ¿sí? Porque me abrió un montón de puertas. Después, las ventajas competitivas que esto implica, ya que los equipos que son diversos nos van a ofrecer múltiples soluciones, sin lugar a dudas van a ser mucho más innovadoras y creativas, ¿bien? Por el tipo de entornos a lo que nos estamos enfrentados permanentemente. Los desafíos son mucho más complejos y los mercados globales, ¿bien? Entonces eso hace que el tener esta multiculturalidad nos va a ofrecer soluciones mucho más adaptadas, rápidas, innovadoras y creativas. Y por último, un concepto fundamental también de por qué es importante tener equipo diverso, porque también nos va a ayudar a la mejor toma de decisiones, ¿sí? Ya que la diversidad de pensamientos va a promover, ¿sí? Va a ser promovida por equipos que sean diversos y nos va a conducir a que la toma de decisiones sea mucho más sólida y fundamentada. ¿Por qué? Básicamente porque voy a tener muchas visiones, voy a tener mucha información, voy a tener seguramente muchas más justificaciones y eso va a hacer que mi toma de decisiones sea mucho más sólida. ¿Bien? Y la consideración de que haya muchas perspectivas nos va a ayudar a evitar sesgos, por ejemplo, cosa que es muy común, ¿sí? ¿Por qué? Porque voy a tener muchas visiones en el mismo momento. Entonces, esos sesgos, que muchas veces se dan desde lo cultural, desde lo político, desde lo religioso, desde lo social, hace que me ayude a mí a tomar una decisión, que la toma de decisiones sea mucho más objetiva, ¿sí? Y seguramente mucho más certera y eficaz, como hablamos recién. Y por supuesto, las decisiones unilaterales.
Entonces, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrentan los equipos multiculturales? Porque bien hablamos recién de que todo esto es muy importante, tener equipos, nos abre un montón de puertas, nos convoca y nos ofrece un montón de oportunidades, pero también implica un desafío, ¿sí? Sobre todo para los líderes y dueños de equipo. Pero no solamente para los líderes, es muy desafiante saber que yo voy a trabajar con compañeros de diferentes culturas, ¿sí? Porque me va a obligar también a mí a generar esa adaptación y desde mi liderazgo interpersonal. Y porque sé indefectiblemente que eso también me va a ayudar, como vimos recién, o me va a convocar o me va a desafiar a poder tener una mirada mucho más abierta para también mis vínculos con posibles proveedores o posibles clientes. Entonces, uno de los desafíos, creo que ya lo mencionamos, digamos, en varias oportunidades, los mercados al ser globalizados hace que tengamos sí o sí esa comunicación intercultural, donde va a haber diferencias en las normas sociales y en los valores, ¿sí? Bueno, yo siempre pongo el caso del ejemplo que hay muchas culturas que son monógamas, por ejemplo, y hay muchas culturas que no son. Entonces, lo que para hoy en Argentina o en Latinoamérica puede ser un escándalo, ¿sí? Que un hombre con muchas esposas, en otros países culturalmente es así desde el inicio de las culturas. Entonces, esas diferencias de normas sociales y valores puede generar un choque, lo cual haga que sea un poco más complejo adaptarme a esa otra cultura, ¿no? O ese otro. Y también esto tiene un fuerte impacto en los estilos de trabajo y las tomas de decisiones, ¿sí? Porque por supuesto que la forma en que yo trabajo y el tipo de decisiones y cómo yo tomo esas decisiones va a tener un fuerte impacto de mi cultura, ¿sí? Entonces, esa forma de trabajar tan diferente y adaptarme y vincularlas e integrarlas va a ser claramente un desafío. Y cuando tome decisiones, también tengo que tomar decisiones con toda esta información, que si bien nosotros recién lo vimos como una oportunidad, también nos va a implicar un desafío llegar a ese momento de tener que tomar decisiones con tantas diferencias de perspectivas, ¿no? Y luego otro que creo que lo abordamos al principio también tiene que ver con las barreras lingüísticas, ¿sí? El idioma, que podríamos decir que es lo más fácil de traer como ejemplo, el idioma como una barrera para la comunicación efectiva. eh, entonces ahí entran también las habilidades técnicas, pero no solo el idioma, hablando estrictamente de diferentes idiomas, sino muchas veces, o sea, bueno, el español, casi toda Latinoamérica habla en español, pero cada uno tiene sus formas particulares que tienen que ver con cada uno de esos países, que muchas veces ni nos imaginamos, incluso palabras que en algunos lugares pueden ser hasta malas palabras, en algunos países son palabras del diario normales y habituales, ¿no? Entonces esas barreras lingüísticas, o que muchas veces si no hacemos un chequeo, o si la información no es muy fluida dentro de la empresa, o no hacemos realmente todo lo necesario para que la comunicación sea efectiva, puede ser una barrera. Digo, peor si el idioma es el mismo, ¿no? Porque con diferentes idiomas nosotros vamos a hacer un esfuerzo de adaptación al otro idioma sabiendo que todo lo que el otro dice es diferente, como yo lo digo. Ahora, cuando el otro habla el mismo idioma que yo, hay muchas cosas que las voy a dar por hecho, por sentadas, y es muy probable que la misma palabra tenga significados totalmente diferentes, incluso hasta opuestos, diría. Y luego la interpretación correcta de determinados mensajes, ¿sí? De cómo elaboramos los mensajes y por supuesto qué significado cultural tienen determinadas frases o determinados mensajes. También lo que hablamos recién con palabras, pero lo llevamos al ámbito de una frase, por ejemplo, o una interpretación. Algunos hábitos fundamentales que tenemos que adquirir a la hora de hacer la cultura, ¿no? Entonces, ¿qué si tuviéramos que definirlo en 5 pasos o 5 hábitos que van a hacer a esta cultura multicultural, ¿no? Para que pueda ser sólida, como decimos recién, para que pueda ser efectiva, ¿sí? Podemos hablar, por un lado, de tener normas claras, ¿sí? Esto es fundamental, porque en el ámbito de las empresas, mientras más
o sea, mientras más claras y por escritas y formalizadas sean esas normas y esas directrices, va a ser que no haya espacio a dudas o a diferentes interpretaciones. ¿Sí? Esto es lo que nosotros tenemos que lograr cuando hablamos de normas y de directrices. ¿Sí? Y por supuesto, cuando hablamos de la diferencia de criterios personales que hacen a la moral. Entonces, si yo dejo establecido, si los dejo formalizados, por supuesto, de la manera más clara y objetiva, las normas, las directrices y los criterios, eso va a hacer que los sesgos culturales, ¿sí? Se achiquen, se acorten, o por lo menos no me genere, ¿sí? No me genere un conflicto, ¿bien? Del mismo modo, aquellas que son sociales, que obviamente llamamos a lo ético. Entonces, tener normas claras, directrices claras, va a hacer que todos esos criterios personales y sociales no generen una barrera, ¿bien? Porque lo voy a tener de forma objetiva, porque lo voy a tener profesionalizado, porque lo voy a tener estandarizado, ¿sí? De la forma más objetiva posible. Por otro lado, también vemos lo que son los principios personales, ¿sí? Cada uno de esos principios personales va a hacer que las diferentes culturas, ¿sí? Que las diferentes culturas eh, impliquen, obviamente que el criterio personal es personal de cada una de las personas, pero seguramente vamos a encontrar en diferentes culturas y diferentes países puntos en común, ¿sí? Entonces, de nuevo, todas esas cuestiones que hacen a mi cultura, ¿sí? Mientras yo más claro tengo normalizado y objetivizado, va a hacer que yo los pueda integrar, ¿sí? Y que no me generen una barrera. Pero tengo que tener claro de entrada que esos principios personales, que seguramente muchos van a venir de la mano de lo cultural o de lo social, lo voy a tener que tener en cuenta a la hora de generar y de gestionar estos equipos multiculturales. Luego, lo que son valores y creencias, ¿sí? Cada país, cada cultura, incluso diría cada región, incluso lo podemos pensar a nivel región, tiene valores y creencias. Recién decíamos, hablamos también un poco de la religión, ¿no? Hay países que son mucho más religiosos, que son muy fuertes en determinadas religiones, por ejemplo, no sé, hay países donde la gran cantidad de los habitantes creen en el budismo, hay países que son mucho más, a lo mejor más conservadores, hay países que probablemente ya estén en una etapa en que son hasta descreídos, digamos, a nivel cultural, o hay algunos que son mucho más cristianos. Entonces, esa diferencia, ¿bien? De valores y creencias que también van a estar atados muchas veces a lo que son las religiones, a lo que son las políticas, como hablábamos recién, y que por supuesto todo esto tiene que ver con la historia de cada uno, ¿sí? De cada uno de esos países, ¿bien? Todas esas historias nos han condicionado y han hecho de nuestra cultura, ¿sí? Eh, entonces, imagínense que mañana tenemos que estar trabajando con judíos, con alemanes, en un mismo lugar, con la historia, ¿no? Con el peso que tiene esa historia, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer? ¿Cómo podemos hacer? Porque imagínense, eso es un desafío gigante, ¿no? Poder convivir cada uno con su historia y que cada uno está fuertemente sesgado también por sus creencias y por esa historia. Entonces, imagínense qué gran desafío que sería eso. Entonces, tenemos que tener en cuenta, no podemos dejar de lado que cada uno de esos países o que cada una de esas culturas trae ese bagaje histórico que hoy indefectiblemente lo condiciona y hace su cultura. Las actitudes y comportamientos, por supuesto, hay países que, bueno, recién un poco lo decíamos, yo comparo muchas veces las Argentinas con el resto de los países de Latinoamérica. Yo veo que muchas veces el argentino es como mucho más, el argentino como más acelerado, ¿no? En función del resto de los países de Latinoamérica. Eh, Podemos ver que los brasileros siempre vemos que están siempre alegres, que están siempre cantando, son mucho más descontracturados. Después hay países de Latinoamérica que son mucho más formales. Entonces, ese tipo de actitud y comportamientos que muchas veces pueden estar hasta mal vistos, ¿sí? Que es lo primero que nos sale cuando vemos las barreras, decimos de repente, uy, ¿por qué habla tan rápido? O uy, ¿por qué habla tan lento? O lo podemos creer, en algún momento lo podemos hasta pensar como hasta como una falta de respeto.
Alguien, no sé quién me decía que hasta el vos, nosotros los argentinos hablamos de vos, ¿no? Yo nunca en mi vida dije tú, por ejemplo. Y hay países donde el vos está como mal visto, como informal, pero en realidad nosotros no lo tomamos como informal. Yo no sé de hablar de otra manera, digamos. Y realmente que en otros países el vos está hasta mal visto y algunos lo pueden tomar hasta una falta de respeto, ¿no? Entonces ahí la empatía, ¿no? La empatía, tratar de entender ese otro país, o sea, yo simplemente tengo que saber, o si yo me quiero adaptar a la cultura del otro, saber que el vos puede ser chocante, entonces puedo utilizar otro tipo de palabras. Y por otro lado, los hábitos, ¿sí? Cada país, digamos, en función de toda esta cultura y de todo esto que venimos viendo antes, va a tener hábitos determinados, ¿sí? Hábitos de trabajo. Imagínense que Japón, la diferencia que puede haber cultural en los hábitos laborales de Japón, con lo que puede ser lo de la India, con lo que puede ser de Alemania, con lo que puede ser de El Salvador. Entonces, entender que esa diferencia de hábitos tiene que ver con esto multicultural y que es fundamental para nosotros poder gestionarlo en un mismo equipo, ¿no? Algunas claves que podemos mencionar para el éxito, ¿sí? Para que esa gestión y ese liderazgo sea estratégico, ¿sí? El liderazgo culturalmente inteligente, ¿sí? Ese es el primer punto. ¿Qué es culturalmente inteligente? Esto. Si tenemos en cuenta todo esto que venimos trayendo para atrás, eh, saber inteligente para mí es un liderazgo inteligente, es la empatía. Un liderazgo inteligente es el tener en cuenta todos estos factores y gestionarlos de la mejor manera. Un liderazgo inteligente es pensar que todo esto que hablamos para atrás no son barreras, sino son oportunidades, ¿sí? Pero lo que un liderazgo también inteligente es saber que me tengo que ocupar de eso, ¿sí? No de decir, bueno, somos equipos culturales, multiculturales, vamos a tener gente de todos los países, vamos a adaptarse rapidito, sino entender yo como líder que es mi responsabilidad esa gestión de esos equipos y poder tomar todo esto como oportunidades de integración del equipo, ¿sí? ¿Cómo hacer que mi equipo también sienta y valore como una oportunidad y diría yo hasta como un beneficio el estar integrado con equipos de todo el mundo, ¿no? Que le suponga un crecimiento profesional, que suponga un desarrollo, que suponga su formación, entonces que haga su apertura, ¿sí? Como persona y como colaborador. Entonces, eso es para mí un liderazgo culturalmente inteligente, que puede adaptar todas esas culturas o cualquier cultura, ¿sí? Porque no es que yo tengo que tener la adaptación hablando todos estos factores que vimos para atrás y saber que voy a generar un equipo que se adapte todo el tiempo a esas diferencias, ¿sí? Y que por supuesto eso sea parte de los valores de mi empresa. Una comunicación efectiva, clave, es lo que les traía recién, ¿sí? No solamente, imagínense que si es difícil en un idioma diferente, en un idioma parecido, yo considero que es mucho más difícil, donde la comunicación efectiva tiene que estar mucho más potenciada, porque en un idioma diferente, yo sé que el 100% del texto es diferente, probablemente el 100% del significado, y yo voy a estar en esa alerta de esa diferencia. Ahora, cuando es parecido, me relajo y no estoy en esa situación de pensar que puede haber palabras que sean diferentes, ¿sí? Entonces, eso, si no está claramente y no es efectivo y tratamos de usar a lo mejor idiomas más neutros, tonadas más neutras también, porque a veces, muchas veces, hasta es difícil adaptar el oído, ¿no? ¿A cuánto nos ha pasado? A mí me ha pasado de escuchar gente que habla en castellano y que me cuesta entender lo que dicen, por ahí por su velocidad, junto con el uso de un montón de palabras que yo no sé exactamente qué significan, entonces hasta cuesta entender el mensaje, ¿no? Entonces, por ahí el repreguntar, el chequear todo el tiempo esa información para asegurarnos que esa comunicación sea efectiva. Bien. Y después, por supuesto, usar herramientas, ¿no? Para que la comunicación sea por escrito, por ejemplo, o estandarizar a lo mejor determinados términos, estandarizar cuestiones en la comunicación también puede hacer que esa comunicación sea mucho más efectiva. Y por último, que también lo traímos recién cuando hablamos de normas, establecer normas y expectativas claras que sean genéricas, ¿sí? Y ahí me paro en claras, ¿bien? O sea, si yo establezco una serie de normas, ¿sí? Que va a hacer que
independientemente de las culturas, la norma dentro de esta empresa es X, ¿sí? Y las expectativas de cada uno, que cada uno tenga respecto a eso, pero es clave la palabra. Acá hay 3 palabras clave: inteligente, efectiva y clara, ¿sí? Que esas expectativas de lo que yo espero de esas normas, por ejemplo, en mi establecimiento, sean claras, ¿bien? Para que no queden cuestiones de sesgo, en cuestiones culturales, en cuestiones, incluso diría hasta emocionales, ¿no? Entonces, ahí nos metemos un poquito más. ¿Qué es el liderazgo culturalmente inteligente? La conciencia y la cultura, conciencia, cultura y sensibilidad, que es un poco lo que traje recién, que es poder reconocer y valorar las diferentes culturas entre los miembros y, por supuesto, evitar permanentemente los prejuicios y los estereotipos. Para de esa manera fomentamos la comprensión intercultural, ¿sí? Esto, ¿no? Lo que le decía, potenciar y estimular la interculturalidad como una oportunidad. Y luego la adaptabilidad a diferentes estilos de trabajo, como les decía recién, ser flexibles para poder aceptar las diferentes perspectivas, los diferentes enfoques, las diferentes culturas, los diferentes idiomas y, por supuesto, adaptarnos a esos enfoques y estilos de trabajo. Y, por supuesto, facilitar, ¿sí? Como líder, esa colaboración que sea efectiva entre los equipos multiculturales. Esa es la inteligencia de mi rol como líder. Facilitar la colaboración efectiva y fomentar los equipos multiculturales. La comunicación efectiva, refuerzo, fomentar un ambiente que sea, la comunicación sea abierta, ¿sí? Que la comprensión, que se comprenden y que se valoren todo el tiempo las opiniones de todos, las diferentes visiones, las diferentes perspectivas. Y, por supuesto, utilizar herramientas de comunicación, como les decía recién, que hagan que esa comunicación sea más clara, efectiva y, por supuesto, simple. De esta manera vamos a evitar los malentendidos y vamos a promover la transparencia de lo que hace a la comunicación. Y por último, el establecimiento de las normas y de expectativas claras, como definiendo claramente los roles, ¿sí? Que les decía recién, definiendo claramente las responsabilidades, ¿sí? De esta manera se evitan las confusiones, los conflictos y lo que yo supongo según mi cultura, según mi estilo de trabajo de mi país, que implicaría ese rol, ¿sí? Entonces, mientras más claras están y más definidos están los roles y las responsabilidades, eso va a fomentar y va a evitar los conflictos y las barreras multiculturales. Y, por supuesto, establecer normas de trabajo y de comportamiento que sean aceptables para todos, ¿no? De esta manera vamos a poder promover un mejor ambiente de respeto y, por supuesto, de colaboración. Acá hay otra palabra clave que le quiero traer y es respeto, ¿sí? Bien, algunas herramientas y estrategias prácticas que vamos a traer para poder aplicar todo esto, ¿no? Que a priori parece súper teórico y que suena muy bonito, pero es importante que podamos usar herramientas o estrategias que sean prácticas para bajar a tierra. Capacitación permanente, ¿sí? Capacitación permanente y un mensaje permanente de diversidad e inclusión. El estar todo el tiempo en conversaciones que hagan a la importancia de la diversidad, ¿sí? De culturas, que es un poco lo que traímos recién cuando hablamos del liderazgo inteligente, el fomento de esa diversidad de culturas va a ser una herramienta clave, ¿sí? Como con capacitaciones, por ejemplo. Capacitaciones va a ser una instancia fundamental, ¿sí? Que la tenemos que hacer de manera permanente y continua, ¿no? Luego, el uso de tecnologías de colaboración, ¿sí? ¿Cuántas hay? Miles. O sea, podría traérselas a todas, pero hay miles, ¿sí? Hay muchas herramientas y todavía hay muchas herramientas que son gratuitas, ¿sí? Que son digitales y que son herramientas colaborativas online, ¿bien? Por lo cual, el uso de la tecnología como aliada estratégica es una herramienta clave para la gestión de equipos multiculturales. Y por otro lado, los programas de intercambio y rotación, ¿sí? Este es el famoso ponerse los zapatos del otro, este es el famoso lograr empatizar, ¿sí? Porque, que de hecho, bueno, por supuesto que existen muchos programas de intercambio que se dan incluso en los colegios cuando son adolescentes, y yo creo que por lejos lo más enriquecedor de eso es poder convivir en esa cultura diferente, independientemente de que pueda ser un colegio distinto o lo que sea, el poder
haber estado conviviendo en esa cultura que es diferente me va a hacer que yo la entienda de una manera distinta, ¿sí? Y me pueda adaptar de una manera diferente a ese otro, ¿bien? Por lo cual, el programa de intercambio y rotación, fundamental. Algunos ejemplos de casos, obviamente, de empresas, creo que conocidas por todos, que han sido muy exitosas en el uso de la multiculturalidad, digamos, ¿no? Como oportunidad. Dos grandes empresas, Google y Toyota, ¿sí? En el caso de Google, los invito, si no lo han hecho, que por favor entren, que incluso hasta su branding, hasta la forma de comunicación externa, se puede sentir o se puede vivir este ambiente que ellos fomentan la multiculturalidad, ¿no? Ahí está una película de Google que es muy buena, sobre un proceso de selección y justamente es eso, lo que uno puede detectar ahí es la diversidad, si hay algo que se puede detectar ahí es la diversidad, ¿no? Entonces, Google realmente es una empresa que fomenta la diversidad, la comunica, se puede ver desde afuera y por supuesto la inclusión con programas de reclutamiento y de capacitación, ¿sí? Fíjense, ¿no? Desde el momento cero, cuando salen a hacer ese reclutamiento y en la formación constante de esos equipos. Puntualmente, el caso Toyota también es un caso modelo en lo que es la interculturalidad, porque creó equipos que son multidisciplinarios para lograr, fíjense cómo lo toma como una oportunidad, fomentar la innovación y la adaptabilidad. De esta manera hace autos que pueden ir a todo el mundo, no sé, seguramente hay investigación de mercado, pero fíjense que cómo potenciaron para darle un valor agregado a su producto esa multiculturalidad, ¿no? Y esa innovación en los productos, ¿sí? A través de esos equipos multiculturales. Bien, y acá les dejo rápidamente tres conclusiones rápidas para poder trabajar un poquito con un resumen de lo que fue esta presentación. Entonces, ¿cuál es la importancia de la gestión de equipos multiculturales? Entenderlo como una ventaja competitiva en un mercado globalizado, ¿sí? Acá, como recién vimos, trajimos algunos ejemplos de Google y Toyota, ¿sí? Y esto es muy importante que a mí me encantaría saber, digamos, que esta instancia fue un disparador. Fue un disparador para empezar a gestionarlo, para empezar a averiguar, para empezar a investigar y poder realmente entender desde hoy, ¿sí? Que esta multiculturalidad realmente puede hacer me puede hacer un diferencial en mi empresa, ¿sí? Puede ser una verdadera ventaja competitiva, puede ser hasta mi propuesta de valor, ¿sí? En mi empresa. Entonces, la importancia de gestión multiculturales, el compromiso que tenga yo como líder y mi empresa en la diversidad y en la inclusión, ¿sí? Con el fin de qué? De impulsar la innovación y el rendimiento empresarial, ¿sí? Como a través de la diversidad y la inclusión, ¿sí? O sea, lejos de ser una barrera, es una gran oportunidad para diferenciarme en el mercado global. Y por último, como hablamos, como herramienta continua, como herramienta y estrategias, el desarrollo y la formación continua de esos equipos, ¿sí? Desde el momento cero, desde el reclutamiento, ¿sí? Buscar y fomentar un reclutamiento y la generación de equipos multiculturales, desde que los busco para formar esos equipos y luego en el desarrollo constante para hacer así una gestión efectiva de los equipos, para demostrar, ¿sí? Y fomentar ese compromiso que va a tener mi empresa con la multiculturalidad y, por supuesto, para estimular una mentalidad abierta dentro de mi empresa. Que, como decíamos bien recién, esto nos va a llevar a la innovación y a la creatividad y, por supuesto, a generar un diferencial a nivel global. Así que bueno, nada, llegamos acá al final. Esto, como les decía recién, es este primer acercamiento que les quiero dar a lo que son equipos multiculturales para poder traerles un poco cuáles eran esas diferencias, esas barreras que las tenemos que ver como oportunidad y por supuesto para entenderlas como una oportunidad, ¿sí? Así que, bueno, Víctor, no sé si estás por ahí. Estamos. Muy bien,
Paula, en Argentina, básicamente de tu experiencia en las empresas, ¿cómo le va al inmigrante que va hacia la Argentina a trabajar con los ciudadanos de ese país? ¿Cómo les va? ¿Considera que no se adaptan? ¿Considera que el ambiente es cálido, brazos abiertos? ¿Qué problemas tienen? Bueno, a ver, Argentina fundamentalmente es un país que yo creo que sí algo que hay para destacar es esa calidez humana que tiene. Si yo tuviera que decir que hay una característica que es propia de la Argentina, que probablemente sea de otros países latinoamericanos, pero el argentino, por supuesto que debe haber muchas personas xenófobas, digamos, pero la realidad es que el argentino es una persona tan abierta, es una persona que le abre las puertas de su casa y también tiene una dosis de informalidad. Yo creo que también la informalidad es algo que trae el argentino, como les mencionaba recién, por supuesto que en algunos países hasta puede ser tomado como una ofensa esa informalidad o puede estar mal vista a los fines de esa calidez o esa adaptación. O sea, no conozco una persona que no se haya adaptado a la Argentina, digamos, que venga de afuera. No me imagino esa situación puntualmente en la Argentina. Eh, por lo cual puede haber pasado seguramente, pero hasta te diría que es mucho más difícil. Si hay algo que es duro del que emigra, creo que lo más duro que tiene que afrontar es eso, es que esa calidez que está en la Argentina, que es muy difícil encontrarla luego en otros países. Ya. Ahora, de los equipos dentro de las empresas, a veces, ¿cuáles son los mayores errores? Dos errores que tú hayas identificado que a veces es difícil superar en estos equipos multiculturales. Nosotros cuando trabajamos con empresas, muchas de nuestras empresas son multinacionales, por supuesto, tienen operaciones en varias partes del mundo y muchas veces trabajan, por supuesto, exportan o importan. Y claramente, digamos, el error más grande es la comunicación, claramente. Los errores más grandes de la comunicación se dan cuando se dan las cosas por sentadas, ¿sí? Cuando no se chequean los mensajes. Entonces, esa comunicación que muchas veces nosotros llamamos y decimos, bueno, vení a darme una capacitación de comunicación. Si bien hay conceptos que podemos traer, la comunicación es un proceso que se trabaja permanentemente y hay algo que muchas veces no contemplamos y es que no estamos usando ni siquiera canales comunicacionales. Entonces, cuando nosotros nos empezamos a meter en ese primer diagnóstico que nosotros hacemos, que todos vienen ese, ¿cuál es el principal? Yo siempre digo, es casi como un chiste. Cuando llegamos, lo primero que nos dicen, ¿cuál es el principal problema que tienen? La comunicación. Ok. ¿Quién comunica mal? Preguntas. Entonces empiezan a mirar, ¿viste? Y si falta alguno, al que se fue, ahí todo le dieron, le dijeron que el que se comunica mal es el otro. Ninguno, ninguno, o es muy difícil que la persona comprenda que el que está comunicando mal es uno, ¿sí? Porque ni siquiera lo vemos, muchas veces ni siquiera lo vemos. Ahora, a nivel personal, digamos, digo, no nos educaron o no nos enseñaron a comunicarnos efectivamente, no nos enseñaron a escuchar. Entonces, la escucha activa es, ese, digamos, el principal, es la base de la mala comunicación, no hay escucha activa. Y en lo que es la multiculturalidad puntualmente, cae este error grave que es el dar por hecho ese mensaje, que a veces ni siquiera lo entendemos, entonces lo interpretamos como queremos, o queremos que no chequeamos, entonces probablemente el otro mensaje sea un mensaje poco preciso, pero yo como interlocutor tampoco lo chequeo. Y ahí se dan problemas, porque eso es como que empiezan a arrastrar otros problemas, ¿no? Ya. Por lo cual para mí claramente la comunicación es uno de los graves errores, y esto, ¿no? No hay definidos procesos de comunicación, no hay definidos canales de comunicación, y eso empeora todo. O sea, sobre que, Utilizar una comunicación más formal que jergas a veces. Por ejemplo, de repente, ¿no? ¿Cachás? ¿Cachás? claro, ¿Qué me quieres decir? Pues sí, 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 sí. entonces la utilización de un lenguaje más formal.
Exactamente, pero que muchas veces incluso ese mensaje formal o esa comunicación formal, que el argentino, como te decía recién, también, bueno, iba a esa parte también de la comunicación formal y la informal, y ahí la importancia de estandarizar los mensajes, que lo vimos recién también, ¿no? O de generar canales estandarizados de comunicación. Entonces ahí es donde se empiezan a generar los principales errores en lo comunicacional. Y luego en el liderazgo, que son líderes que no toman conciencia, que están liderando equipos multiculturales, o sea, el primero comunicación, el segundo el liderazgo, sin dudas, y es estos líderes que no fomentan o estimulan esa comunicación o ese espíritu, si se quiere, o esa cultura de la multiculturalidad, ¿sí? Una cultura empresarial que tiene que ver con básicamente aceptar las diferencias de perspectiva, potenciar la diferencia de perspectiva, tomarla como como una oportunidad, eh, sea tomar toda esa información, ponerla sobre la mesa, entonces no estimular esa multiculturalidad, ¿sí? También darlo por hecho, creer que se van a adaptar como me adapto con el del lado, no, hay una complejidad, hay una barrera y hay que superarla y hay que tomarla como una oportunidad, pero eso es una gestión del líder, no se Claro, da pero ahora naturalmente. vemos un ejemplo países como Estados Unidos, un país multicultural de diferentes nacionalidades y que gracias a ella ha podido crecer, avanzar, prosperar en toda la línea del tiempo, tanto con personas de europeas, asiáticas o hispanoamericanas o del continente americano. Y hemos visto que han contribuido de forma grandiosa para que Estados Unidos se encuentre donde está. Ahora, pero en nuestros países, en Latinoamérica, a veces eso no puede fluir de la misma manera que fluye en Estados Unidos. ¿Qué consideras que son las causas que no deja que eso fluya? Por empezar una cuestión histórica, ¿no? Que hablábamos recién también, ¿no? De esas historias, esa historia que nos condiciona como país, que condiciona nuestra cultura, nuestra toma de decisiones, el estilo de trabajo. Entonces, por empezar esa cuestión histórica, eh, Nueva York sabemos que es una de las ciudades más cosmopolitas del mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en su historia ha recibido a gente de todo el mundo que no es lo que ha pasado en Latinoamérica. Latinoamérica no somos receptores por excelencia de inmigrantes, ¿está? Entonces, Estados Unidos sí lo ha sido históricamente. Entonces, para Estados Unidos es normal y habitual esa recepción de gente hoy desde su historia, ¿sí? Nosotros no nos... En Latinoamérica recién es como que estamos viendo, bueno, bárbaro, nos vamos a abrir al mundo, vamos a empezar a gestionar esto y estamos hablando de esto, pero en Estados Unidos hoy no es un tema que está sobre la mesa, la recepción de inmigrantes y cómo gestionar esa multiculturalidad, porque se tiene que ver básicamente con su historia de ser un país de recepción de inmigrantes por excelencia. Entonces eso hace que ya sea de su normalidad recibirlos. Claro, ahí vemos el caso en Estados Unidos de Elon Musk, multimillonario sudafricano, si no me equivoco, ¿sí? Y Sí. que ha contribuido en demasía con Estados Unidos. Dicho esto, y ya están adentrándonos a la recta final, Paula, ¿cuál sería tu mensaje para nuestros colegas de Hispanoamérica? Desde, digamos, mi experiencia como consultora, el mensaje principal, yo digo que esto, digamos, como a los líderes en general, ¿sí? Desde un liderazgo en general, y es pensarnos como empresas globales, porque lo somos todas. Para mí, como ese como punto número uno, es entender que sí o sí, nosotros, todas las empresas estamos compitiendo a nivel mundial, tanto de productos o de servicios, eh, por lo cual hoy nos convoca pensarnos de esa manera a todas las empresas y como líderes saber que esa gestión de la multiculturalidad es una responsabilidad y es, el rol, es parte del rol del líder, ¿sí? Entonces, el mensaje es ocuparnos, para mí el mensaje es sabernos y considerarnos empresas multiculturales y desde nuestro rol de liderazgo, saber que ese rol de gestionarlos a los equipos, porque no se va a dar naturalmente,
y que de entenderlo como una oportunidad a cada una de esas barreras multiculturales que las estuvimos revisando recién, es clave para el éxito empresarial, ¿sí? Porque hoy aquellas empresas que no estén trabajando o pensándose de manera multinacional, ¿sí? Van a quedar fuera del mercado, van a quedar poco competitivas en el corto plazo, ¿sí? Y ahí también entra después la capacidad y la habilidad de adaptación al cambio, que por supuesto también en los tiempos que corren es una de las habilidades principales que tenemos que desarrollar como líderes, dueños de la empresa y en nuestros equipos. Te cuento algo. En el programa Diálogo Profesional América, que entrevistamos a diferentes colegas de diferentes países, México, Costa Rica, Perú, hemos descubierto una gran cantidad de gente amable, con ganas de salir adelante y que está dispuesta a arrimar el hombro. O sea, todos nuestros países, como tú mismo dijiste, tienen ese corazón, esa alma abierta hacia los otros países de Latinoamérica o los ciudadanos extranjeros. Pero que a veces, debido a estas distancias, no nos hemos comunicado. ¿Tú consideras que las redes sociales van a ayudarnos a conocernos? Sí, sin lugar a duda. Sí, sí, que ese es el espacio en el que convivimos todos. Ese es el espacio virtual donde convivimos y lo que se da en las redes sociales, no solamente porque ya podríamos decir que ya convivíamos antes a través de la web, digamos, pero lo que se da hoy en las redes sociales es la posibilidad de interacción, porque yo antes podría tener una web donde cualquier persona del mundo accediera, pero hoy las redes sociales me da esa posibilidad de interacción permanente y de que yo esté en ese permanente contacto en el día a día, el minuto a minuto, en el segundo a segundo, con las otras culturas, digamos, automáticamente. Ya eso no nos parece ni extraño, una tonada, a mí ya una tonada latinoamericana, o sea, venezolana, colombiana, salvadoreña, eso me parece extraña, porque estoy en permanente contacto, ya sea con influencer o con cualquier persona que uno siga en las redes sociales y que tenga esa interacción o contacto, porque hoy las redes sociales están basando básicamente sus algoritmos en la interacción. Por lo cual, la interacción es fundamental, funciona así, mientras más interactuamos, mejor funcionan, y eso hace que claramente, por eso digo, probablemente tengamos más contacto hoy con personas de todo el mundo que de mi mismo pueblo. Yo paso mucho más horas Así acá es. en las redes sociales que en la calle. Yo soy de Río Segundo, que es un pueblo chiquito del interior, y paso mucho más horas acá. O sea, te puedo decir que paso mucho más horas con gente de todo el mundo que con con mis vecinos. Así es, te entiendo muy bien. Bien, agradecemos a la magíster Ana Paula Monte de la ciudad de Córdoba, Argentina, por haber aceptado la invitación al programa Diálogo Profesional América con su ponencia Gestión de Equipos Multiculturales. Gracias, Paula, nuevamente. Un abrazo a la distancia y nos veremos pronto. Gracias, Víctor, de nuevo, y gracias, bueno, a todos los que se sumaron. Un abrazo grande para toda Latinoamérica.